Buenas tardes, mi nombre es Javier. Actualmente estudio en la Universidad Tec Milenio. Estoy estudiando la carrera de Derecho y estoy cursando mi tercer semestre. Este video es para hablar un poco acerca del sistema inquisitivo de justicia penal que antes era aplicado en el Estado mexicano y explicar un poco acerca del nuevo sistema acusatorio que se implementó a partir del 2008. Bueno, me gustaría partir iniciando eh, dando dando una explicación del origen de este sistema inquisitivo, dónde comienza, cómo llega hasta nuestro país, ¿no? Este sistema inquisitivo empieza en la Edad Media. Nos tenemos que remontar hasta la época de la Edad Media, en la época de los romanos, del Imperio Romano. El Imperio Romano es bien conocido por ser un estado que quería expandirse por toda Europa y por todo el mundo. Básicamente, el Imperio Romano fue compartiendo sus ideas de gobierno, de justicia, y fue la cuna del derecho para muchos estados, sobre todo de gran influencia en Europa. Entonces, tenemos un imperio romano con un sistema de justicia penal inquisitivo. Inquisitivo porque todas las decisiones, investigaciones, todo lo influyente en este sistema versa sobre ciertas personas. Entonces, se dice inquisitivo por lo mismo, por el emperador, por la forma de gobernación del Imperio Romano. Entonces, este sistema fue llevado por toda Europa y fue de gran influencia en España. Y también tenemos que recordar que nosotros somos colonizados por España la gran parte de Latinoamérica. Y esto provoca que el Estado mexicano, además de adaptarse al idioma nativo, que es el español, eh, además de adaptarse a ciertas costumbres, adaptamos nuestro sistema de justicia penal al sistema español y, sobre todo, formó las bases el derecho romano de lo que tenemos hoy como derecho mercantil, como derecho penal, como derecho civil. De ahí también tenemos las 12 tablas, tenemos este sistema inquisitivo, tenemos lo que son la paternidad, tenemos muchos conceptos, derechos y atribuciones que nos han otorgado estas culturas. Entonces, desde esos tiempos hasta ahora se ha llevado el sistema inquisitivo en muy pocos países actualmente. Afortunadamente tenemos como antecedente a Chile, quien fue uno de los primeros en adaptar su sistema de justicia penal. Fue en el año 2000, tuvo una gran repercusión positiva en lo que fue su sistema de justicia y por lo tanto luego se fueron sumando otros países. Este sistema de justicia penal se inició el 18 de junio del 2008, principalmente por motivaciones, eh, podrían ser un poco externas, debido a que el Telecán, además de hacer reformas comerciales, también hacía reformas en la administración de justicia. Y esto nos llevó a actualizar nuestro sistema jurídico, bueno, de justicia penal como lo conocemos hoy. Eh, y por eso y más motivos de carácter social y de más que nada de actualización, nos tuvimos que adaptar e incluir lo que sería el sistema acusatorio actual. Respondiendo a la primera pregunta de la actividad, nos dice que tenemos que describir cómo era el sistema de justicia penal en México. Bueno, este sistema de justicia penal ya hemos explicado la raíz, ya hemos explicado el motivo del cambio al acusatorio y debemos describir cómo era o cómo era utilizado este sistema inquisitivo en México. Principalmente era un sistema en el cual el Ministerio Público tenía gran carga y gran peso y responsabilidad en muchas cosas. También teníamos un proceso más lento, teníamos un sistema
más dependiente de lo que hacía y lo que aportaba el Ministerio Público. Teníamos un Ministerio Público con fe pública y que daba pruebas de carácter indubitable para el juez. Teníamos ciertas detenciones arbitrarias que violentaban los derechos humanos de las personas. Teníamos procesos extensos. Hasta el día de hoy podemos notar algunos casos que siguen abiertos y que no se han dado sentencia y que arrastra el sistema inquisitivo desde muchos años hasta ahora, sobre todo en Quintana Roo. Entonces, tenemos un sistema lento, tenemos un sistema poco efectivo, tenemos un sistema inquisitivo que impone muchas cosas y no deja carácter a la libertad, un sistema más público. No deja un carácter que respete los caracteres de la democracia que destaca la República Mexicana. Entonces, tenemos un sistema que fue quedando obsoleto con el tiempo en lo que es eh, la esencia de lo que representa el Estado mexicano. Entonces, por eso se dio paso al sistema acusatorio oral. Y esto nos lleva a responder la segunda pregunta, que es, ¿en qué consiste el nuevo sistema de justicia penal en México? Bueno, esto es más sencillo porque es un sistema que tenemos más presente, sobre todo mi generación y yo, en lo que es el sistema de justicia penal acusatorio, mal llamado sistema oral, que basa sus principios en 5 principios rectores, los cuales forman la base de lo que es nuestro sistema actual. El primero es el principio de publicidad. Este principio lo que otorga es un carácter público, que la gente pueda notar el proceso, que la gente pueda vivirlo, que la gente pueda estar presente durante el desarrollo de una audiencia de este sistema de justicia. Esto le da un carácter, yo lo diría, más transparente al desarrollo del presente, bueno, del juicio que se lleva a cabo. Por segundo, tenemos el principio de contradicción. Esto otorga que este proceso sea contencioso, pero también otorga la facultad, tanto al acusador como al acusado, de aportar pruebas, de desacreditar pruebas y de aportar información contundente de ambas partes. Otorga una igualdad jurídica y procesal en un juicio. También tenemos el principio de concentración. Esto más que nada es para dar agilidad a lo que sería el proceso acusatorio. Lo que se trata es que se recauden todas, se concentren, perdón, todas las pruebas se desahoguen en cierta etapa del juicio para que luego en la etapa de sentencia, en la etapa ya en la etapa final, se pueda, con las pruebas, con las declaraciones, con todo lo reunido, dar una sentencia óptima, que en este caso es el juez, quien va a hacer esto. Luego tenemos el principio de continuidad. Esto, más que nada, es porque el proceso, bueno, el sistema de justicia penal inquisitivo solía retrasarse mucho y no era continuo, no era un proceso que siguiera una línea. Normalmente solía trazarse mucho porque era escrito primero que nada, no se llevaba tal registro ordenado, entonces el proceso tenía ciertas trabas que lo hacían más lento. Sumado a que no podría haber un proceso contencioso, no era un proceso, ¿qué puedo decir? Expedito, el cual permitiera a las dos partes aportar información fundamental para resolver. Entonces, este principio, el de continuidad, es más que nada que cada audiencia se va a ir solucionando el presente día, a menos, salvo las excepciones que asienta la ley.
En caso de no ser continuo una etapa, lo que se buscará es que sea en 1 o 2 días hábiles. Posteriormente tenemos el principio de inmediación. Y este yo creo que es uno de los más importantes. Yo creo que este junto con el principio de concentración y el principio, perdón, de contradicción también, son de los más importantes. Este principio, el de inmediación, lo que otorga es el carácter, bueno, la oportunidad de que ambas partes involucradas en un proceso ya sea penal o civil o mercantil, en el proceso que sea, puedan estar presentes, ser testigos de lo que está pasando, sea delante de la autoridad correspondiente, que en este caso sería el juez, el secretario de acuerdos y todos los personajes necesarios para el desarrollo de un juicio, oral, ¿no? De este sistema acusatorio. Entonces, este principio de inmediación lo que hace es sentar las bases para que el juez tenga conocimiento de las pruebas por su propia mano. Antes, en el sistema inquisitivo, no era necesario, a veces se delegaban trabajos y en esta ocasión se ha sentado el poder, bueno, el rol que de verdad debe de tener un juez. Y por último, la actividad nos demanda compartir un poco acerca del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente lo que dice el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos sienta las bases, ya sea de los principios rectores de este sistema acusatorio, sienta los derechos de las víctimas y los derechos del acusado. Entonces, como tenemos algunos principios aquí, los cuales también he mencionado, que son los principios de publicidad, que como dije, da un carácter público a lo que es la etapa, bueno, el desarrollo de un proceso judicial. También tenemos el principio de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales ya hemos tocado y abarcado en este video. Posteriormente tenemos los derechos de los imputados, los cuales son derechos a la presunción de inocencia, a guardar silencio, que ese es otro de los aspectos que más me ha sorprendido del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo, si el imputado declaraba delante del Ministerio Público su culpabilidad, era suficiente para poder terminar el proceso y declararlo como culpable. Hoy en día, en el proceso de acusatorio oral, lo que se necesita es que esta persona, bueno, el imputado, pueda declarar delante del juez de control que es culpable y a cambio tenga beneficios procesales en caso de hacerlo. Y tiene que ser también delante de su defensa, de su abogado defensor. Esto es, yo creo que un avance significativo a lo que era el sistema inquisitivo. Posteriormente también tenemos derecho a presentar pruebas que desacrediten los hechos antijurídicos que se señalan, ya sea en la denuncia o en la querella, para poder iniciar una carpeta de investigación, recordemos. También tenemos el derecho a declarar, tenemos el derecho a que sea informado el motivo de la detención al momento de la detención, y tenemos el derecho a que el juez pueda calificar la detención ya sea de manera legal o ilegal. Posteriormente tenemos los derechos de la víctima, ya sea la reparación del daño, se puede solicitar la reparación del daño, atención médica y psicológica al momento de los hechos, bueno, al momento de la denuncia de los hechos,
Tenemos también el derecho a aportar pruebas y coadyuvar con el Ministerio Público. Tenemos el derecho a una asesoría gratuita en ambos lados, en el lado del imputado y en el lado de la víctima. También tenemos el derecho a poder contratar un abogado externo, un abogado asesor, que coadyuve con el Ministerio Público. Y también tenemos derecho a poder saber sobre el proceso, a poder saber el desarrollo de nuestro proceso judicial, entre otras cosas, durante todo nuestro proceso en este nuevo sistema penal, ¿no? Que es el sistema acusatorio. Entonces, ya hemos terminado un poco de hablar sobre sobre el sistema inquisitivo y sobre el sistema acusatorio. Recapitulando, tenemos el origen del sistema inquisitivo, que empieza en Roma, se expande por Europa, llega a España, España nos coloniza, adaptamos el idioma y las costumbres, adaptamos nuestro sistema jurídico, aparte de nuestro sistema jurídico, adaptamos nuestro sistema de justicia penal, llevamos mucho tiempo con él, se reforma el 18 de junio del 2008, porque se reforma ya sea por el Telecán y básicamente por corregir algunos aspectos de la justicia mexicana. Tenemos un poco acerca de los principios rectores que rigen como base, como cimentación en lo que es este nuevo sistema acusatorio. Tenemos el artículo 20 que sienta las bases de esto. Tenemos también el carácter fundamental de un sistema acusatorio, el cual es el carácter oral. No se nos puede olvidar, es el carácter oral, no es un principio rector, es un carácter, más que nada. También tenemos otro carácter que es el carácter acusatorio. No va a haber, no puede haber un proceso judicial sin alguien que acuse a determinado ciudadano. Por algo el sistema lleva el nombre de acusatorio. Pero una peculiaridad que puedo encontrar es que se pueden abrir carpetas de investigación por oficio, el Estado puede perseguirlas, pero al abrirse de oficio igual tiene que haber tiene que haber una denuncia para poder, ya sea por una persona externa o por la misma víctima, para poder iniciar la investigación. Y por último, tenemos el carácter adversarial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos personas involucradas principalmente en este sistema de justicia penal, el cual es la víctima y el imputado, que es presuntamente responsable. Y mediante todo el proceso se demostrará, o la víctima intentará demostrar la culpabilidad de esta persona mediante pruebas, mediante el desahogo de pruebas, declaraciones y más actuales que el Ministerio Público tendrá a su mando para poder hacer esto. Y por el otro lado tenemos el lado del imputado, el cual básicamente se dedicará el abogado defensor, ya sea de oficio o no, a poder desacreditar estas pruebas y demostrar la inocencia de la persona imputada. Bueno, más que demostrar la inocencia, yo diría que es a desacreditar los hechos antijurídicos que se señalen. Entonces, espero que se haya disfrutado el video, que más que nada se haya entendido, porque es lo que busco con este video. Fue más que nada una solución de creatividad para poder hablar de este tema, y siento que se aprende mucho más conversando, platicando, razonando los temas y no solamente escribiendo o ya sea dibujando. Yo creo que se aprende mucho mejor de la manera oral, se aprende mucho mejor interactuando. Entonces, espero que le haya gustado el video, Miss.
y que se hayan abarcado todos los temas necesarios para el desarrollo de la primera parte de la actividad. Muchas gracias.